Hola. Hola, sí te escucho, Diana. Ah, ya. ¿Listo? ¿Estamos? Me avisan si ya podemos empezar. Bueno, Ya empecemos. acá estamos todos listos. Bien. Les comentaba que vamos a empezar desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Si es que hay alguna duda, pues vamos despejando en el camino de inmediato. Bueno, listo. Aquí vamos a conocer todo lo que hace falta saber para poder eh, recomendar ciertos materiales a nuestros clientes. En este caso, pues vamos a hablar de bridas y empezamos. Yo he clasificado los temas según me parece lo más lógico, no es un estándar esta clasificación que yo he hecho de lo que es bridas, pero lo he hecho así para que sea más sencillo de entender. Primero vamos a encargarnos de la parte visual, luego un poco más de la parte técnica. En este caso, vamos a revisar primero los tipos de bridas que existen. Bien, bueno, en esta pantalla podemos apreciar los tipos de bridas más básicos que existen. En este caso he seleccionado 6, aunque hay 2 tipos más que no he considerado, pero sí, en lo posible voy a tratar de explicar. La primera brida que vamos a revisar es la brida deslizable o brida slip-on. Tenemos un gráfico para poder entender mejor cómo funciona esta brida. Es la brida más fácil de montar, sobre todo en relación a las bridas que son soldadas. A veces un cliente nos llama y nos pide, véndame una brida soldable. Esta es una brida soldable, no es la única, pero es la brida más sencilla para un montaje, de lo que se trata de bridas soldables. Bueno, aquí tenemos algo a considerar, algo muy importante en este tipo de brida. Es que lleva 2 cordones de soldadura. Lo que sucede es que para montar esta brida, nosotros vamos a insertar un tubo aquí en el orificio del centro y se va a soldar tanto en la parte interna, en este borde, y en este borde también, ¿sí? Entonces se va a soldar por dentro y por fuera, y el tubo va insertado, y ya les voy a mostrar una animación pequeña que le he hecho. Entonces el tubo va insertado en esta parte y se suelda tanto por este lado como por el lado de adentro de la brida. Bueno, es una brida que no tiene una parte larga. Esta parte de este cuello cortito que tiene solamente es para poder fijar la soldadura con el tubo. Si no es tan largo, algunos le confunden, dicen, sí, también tiene un cuello pequeño, el otro tiene un cuello más grande. Pues no, esta brida deslizable tiene un cuello corto. Bueno, todas estas bridas son soldables. esta brida es soldable, esta sí. Ya, 100%. Así es. Regresamos, vamos a ver el otro tipo de brida. Aquí vamos a revisar lo que es la brida con cuello, o WN o welding neck, que también le llaman. Esta brida funciona de una forma un poco más complicada al momento de montar. No es una brida en la que el tubo puede ser soportado dentro de la brida. Más bien, la soldadura aquí sucede a tope. Es decir, yo solamente voy a pegar un tubo en ese borde del cuello de la brida, y el cordón únicamente va a darse aquí, en esta parte. Voy a cambiar el puntero para que ustedes puedan mirarle. Entonces, el cordón de soldadura va a ser en esta sección de aquí. Algo muy importante, el tubo en esta brida no va a ser insertado, ¿no? Va a ser solo topado en el cuello. Por ende, el orificio de esta brida es más pequeño. Supongamos que tengo una brida de 2 pulgadas con cuello y una brida de 2 pulgadas slip-on. La brida slip-on tiene el orificio más grande para que el tubo pueda insertarse en medio de la brida. En cambio, esta brida no tiene el orificio mucho más pequeño para que solamente pueda ser soldado a tope nada más. Entonces, por eso la diferencia.
El montaje es distinto, sin embargo puede servir para lo mismo, aunque se entiende que este tipo de brida la soldadura es de mayor seguridad, para evitar fugas y daños dentro del cordón de soldadura, por lo que no se va a soldar por dentro, sino se va a soldar por fuera. Además, da una mayor resistencia mecánica y elasticidad al ser soldada en esta parte de aquí. Perfecto, vamos a pasar a la siguiente, que es la brida roscada. Esta no hay mayor problema en entender esta brida, únicamente se le inserta un retazo de tubo o un tubo completo roscado en esta sección. Se usa teflón para evitar fugas y básicamente es así, no es tan complejo el asunto con esta brida. Es un accesorio roscado común, pero transforma un tubo roscado o una sección roscada a una sección bridada, que puede ser muy útil en algunos casos cuando se tiene instalaciones que necesitan ser rápidas y ágiles y no se tiene a mano una soldadora o cosas por el estilo, entonces esta brida viene bien. Es para aplicaciones simples, por lo general de agua o de agua pues, al clima, no agua caliente, algo muy sencillo, digas, algo más como plomería que como ingeniería como tal. Vamos a revisar la otra brida. Esta es una brida que se utiliza como tapón. La brida ciega se utiliza como tapón y va sobre otra brida, obviamente. Ya puede ser esta otra brida una slip-on, puede ser una roscada, puede ser una con cuello, una socket weld. Esta lo que hace es tapar e impedir el paso del flujo. Se utiliza bastante en tanques a veces, como tapas, ¿no? Y también para terminar el flujo de una línea ya sea de petróleo o de gas. Esta va al final de la tubería, al final de la línea. Después de esta brida ya no pasa nada de flujo. Esta es para terminar una línea. Bien. Regresamos. Vamos a ver otra brida que es bastante interesante y se parece mucho a la brida slip-on, con la diferencia de que esta brida tiene una gradita. En la brida slip-on uno hace que el tubo puede pasar totalmente, puede atravesar la brida por el centro, pero en este tipo de brida ya no va a atravesar el tubo se queda en esta gradita que hay aquí. Entonces algunos le llaman box a esta sección que tiene esta gradita y pues otros le llaman socket weld, depende de la aplicación, pero en realidad es lo mismo, es una cajita en donde uno inserta el tubo, se topa en esa gradita y luego se suelda por aquí. Estas bridas normalmente suelen venir especificando la cédula. Si ustedes se fijan, es muy parecida, bastante parecida a la slip-on, pero tiene esa gradita. Y si eliminamos esa gradita, ya prácticamente se convierte en una brida slip-on. Listo. Vamos a regresar. La última brida que quiero revisar en este caso es la brida loca. Esta brida se utiliza cuando no se tiene un diseño o un isométrico en la parte de ingeniería en la que uno pueda calibrar y alinear los agujeros de las bridas entre sí para que se puedan unir. Esta brida se parece bastante a la slip-on, pero el orificio es un poquito más ancho para que pase esta terminal. Le llaman pestaña a esto, o en inglés suele encontrarse como stub end. Lo que hace este accesorio es que atraviesa la brida y este accesorio es el que se suelda con la tubería. De tal modo que la brida no tiene soldadura. La brida puede quedar girando alrededor de este accesorio o alrededor del tubo. Una vez que ya se suelda, obviamente ya no puede pasar al tubo porque el cordón le impide el paso. Esta brida he visto que suelen usar algunos tanqueros para alinearse perfectamente con otro tipo de recipiente. Es decir, si hay un tanquero que va a pasar, digamos,
agua a un recipiente más pequeño, van y le conectan con este sistema porque la brida gira y gira y se puede acoplar a otra brida que sea obviamente de la misma medida y de la misma clase. No es tan común, la verdad. Yo he visto un par de veces esto en mi vida, he visto estas bridas, pero es bueno que sepan porque a veces si les piden una brida lap o una brida loca, no van a saber qué es, si es que no la consideramos, pero sí es aplicable. La he visto acá, aunque no es tan común. Ahora, quiero regresar un poquito a lo que es la brida con cuello. Dentro de estas bridas hay otro tipo de brida, que es la misma, pero con una perforación en un lateral, es decir, podríamos graficar algo aquí. Imagínense ustedes una perforación aquí. Una perforación que llega hasta el centro, es decir, que por aquí, si es que no le ponemos un tapón, puede escapar el flujo que pasa por esta tubería. Estas bridas se utilizan para instrumentos de medición, ya sea de caudal, de presión, de temperatura. Yo he visto pues que lo utilizan bastante en la industria petrolera y más que nada en la industria de refinación. Dentro de estas suelen ir otro tipo de bridas que se llaman las bridas de espectacle o bridas de anteojos, que a veces también son solicitadas. No es tan común que les pidan este tipo de accesorio, pero ya pueden saber más o menos que es para un instrumento de medición si es que le piden bridas de espectáculo, que van a juego con estas bridas que se llaman bridas de orificio. Son las mismas bridas con cuello, pero tienen un orificio en un costado y por lo general vienen en juegos, es decir, vienen dos bridas que van cara con cara y el orificio es a la misma altura. En algunos casos he visto bridas de orificio que tienen dos orificios, uno de este lado puede ser y el otro del lado opuesto. Asimismo, como les comentaba, vienen en juegos, no viene una sola, vienen dos por lo general. Bien, vamos a seguir. Pasamos ahora a la parte, según el diseño de la brida, podemos encontrar las caras y según las caras de las bridas, el tipo de empaque. Vamos a revisar la más común, que es la brida RF. Esta brida es conocida porque es la que más se utiliza en la industria del petróleo. También en la industria de agua, pero más en la de petróleo y gas. La particularidad es que esta brida tiene esta parte que ustedes pueden observar aquí, que son unas estrías, ¿sí? Tiene una altura, dependiendo de la clase, de 2 milímetros, de 3 milímetros, dependiendo, como les digo, de la clase de la brida. Y tiene unas estrías, unas líneas, en donde se acopla el empaque esferometálico y sella con la presión que se hace una brida con otra, sella para que no haya fugas por aquí, por este medio. ¿Sí? Espero que haya quedado un poquito claro. No es mayor cosa, pero cuando les pidan una brida RF ya saben que tiene esta característica, estas líneas y esta parte más alta que el resto de la superficie de la brida. Estas bridas se usan con empaques espirometálicos. Bien, aquí tenemos otro tipo de bridas, que son las bridas FF o las bridas cara plana. Es muy similar a la anterior, únicamente que no tiene las estrías, es totalmente plana. Para estas bridas hay un tipo de empaque diferente, ya no es el espirometálico, es un empaque que se llama full face, que utiliza toda la cara, el empaque utiliza toda la cara de la brida y tiene unas perforaciones también para que por ahí pase el perno. Normalmente estos son empaques de teflón, a veces son de asbesto, de no asbesto, pero ocupan o cubren toda la cara de la brida. Algo importante, siempre que se va a unir dos bridas, por lo general una brida no va montada sola, siempre se va a unir con otra brida o con una válvula o con una bomba. Específicamente si yo tengo una bomba o una válvula que la cara es
FF, necesito por ley otra brida que sea FF, ¿sí? Si la bomba es RF, yo no puedo poner una brida de estas FF porque va a haber fuga, no va a sellar porque la una es diseñada para un empaque y la otra para otro tipo de empaque. Eso es importantísimo. Por ende, si a uno le solicitan una brida FF y la válvula de la misma medida y la válvula dice RF, ahí hay un error o hay algo que entender. Desde la parte de ingeniería uno tiene que aclarar esas dudas porque después podríamos tener un conflicto a futuro si no despejamos esa duda. O están pidiendo mal la válvula o están pidiendo mal la brida, pero por lo general tienen que ser del mismo tipo ambas partes o ambos extremos o caras, tanto de la válvula, si fuese válvula o bomba, y de la brida que vamos a montar con ese accesorio. Bien, regresamos ahora. Encontramos la brida RTJ o la cara RTJ de una brida. Es importante destacar que el cuerpo de la brida no varía, ¿no? O sea, también puede haber bridas con cuello, bridas ciegas, todo tipo de bridas que ya vimos, pero lo único que va a variar es esta parte, ¿no? Tanto puede ser RF, FF, o en este caso RTJ, que es una brida que tiene un canal, la RTJ, y esta se utiliza con empaques de anillo, unos empaques metálicos, son literalmente como un anillo, pero son grandes. Normalmente esto se utiliza para presiones altas. Casi siempre estas bridas con la cara en RTJ vienen ya en clases 600, 900, 1500, 2500. No es común ver una brida RTJ en clase 150, por ejemplo. Al menos yo no he visto. Puede que haya, pero no es común. Casi siempre es 600, ¿ya? De 600 en adelante. Bien, vamos a revisar. Bueno, en lo que es la brida lap o la brida loca, ya la habíamos visto hace un momento. La junta es diferente, no es igual a las anteriores, pero se puede usar con empaques de neopreno, como les decía, esto es más para aplicaciones que no requieren tanto de seguridad y fijación y control de fugas. Entonces no la vamos a topar, pero existe también este tipo de junta, ¿no? El lado de la cara de la brida. Vamos a avanzar. Aquí nos encontramos con las clases de las bridas. Esta parte es bastante importante y crucial. Algo a destacar, algo que a mí siempre me daban dudas cuando yo topaba este tema, eran las clases de las bridas. Por ejemplo, un accesorio roscado, si algún cliente me pide un accesorio roscado en clase 150 o 300 o 900, yo le puedo recomendar una clase 3000 que va a soportar todas estas presiones. En roscado no hay ningún problema, pero en bridado sí hay problema. Las únicas bridas o las únicas clases que son compatibles entre sí y que calzan perfectamente son la clase 125 y la clase 150. Esa clase de bridas sí pueden ser unidas entre sí porque coincide exactamente los orificios para los pernos y los empaques. En cuanto ya a clase 300, una brida clase 300 no puede ser unida con otra brida con otra brida de otra clase, valga. Puede ser clase 150 con clase 300, no va, así como clase 300 y clase 600 tampoco va, no son compatibles. Los orificios, la predisposición del diseño de la brida es diferente, así que va a aparecer, a veces uno visualmente les compara, les une y dice, no, esto sí calza. Va a parecer que está un poquito movido, pero siempre al querer montar va a ser que un perno, al menos uno, no va a caber, o dos, o tal vez 3 pernos o 4 pernos, dependiendo del tamaño de la brida, obviamente. Por eso no vamos a recomendar nunca a un cliente, si nos pide una brida clase 300, no vamos a decir, bueno, llévese una 600, que igual está dentro del rango. Como les dije, enroscado, eso se puede recomendar,
Si no hay un clase 150 enroscado, le digo, llévese clase 3000 y va a funcionar perfectamente, le va a dar mayor seguridad incluso al montaje, pero en bridado no funciona así. Solamente clase 125 y clase 150 son compatibles entre sí, el resto no. Esto básicamente es el diseño, la clase es el diseño en base al espesor de la brida y a la posición de los orificios. Por decirle, una brida de 2 pulgadas clase 150 es más delgadita que una brida clase 300. Una brida clase 600, por decirle, tienen muchos más orificios que una brida clase 150. Pero además de eso, el tamaño es diferente también. Ahora, esto respecto a ANSI, ¿no? Si son bridas ANSI. Lo mismo sucede en las bridas con la norma DIN. En este caso ya no hablamos de una clase, sino de una presión nominal que viene desde 6 bares, 10 bares, 16, 25 y 40 bares. También cambia el diseño de la brida y el espesor del cuerpo de la brida. Bien, vamos a continuar. En la parte de normas yo he decidido mover un poco los esquemas, porque hay dos tipos de normas con los que nos vamos a topar en cuanto a bridas, que es respecto al diseño y respecto al material. Por ejemplo, si a mí me piden una brida DIN, no tiene nada que ver con la brida ANSI, pero una brida DIN sí puede ser ASTM A182 o ASTM A105. Puede estar clasificada dentro de cualquiera de esas dos normas. Y todas estas de aquí pueden tener, según el material del cuerpo de la brida, pueden estar clasificadas dentro de la columna de la derecha. Bueno, las normas que nosotros comúnmente manejamos son las normas ANSI. Por lo general, porque obviamente estamos en la industria del petróleo. Pero la norma DIN, también se mueve bastante en el mercado local. Es una brida de origen alemán. La norma esta fue creada en Alemania y son las siglas de 3 palabras en alemán. No las puedo pronunciar, por ende ni siquiera lo intento, pero si ustedes averiguan sobre la norma DIN van a ver que su origen está en Alemania. Y por ende, si yo quiero unas bridas DIN, si algún cliente me pide aquí, yo automáticamente tengo que buscar en Alemania, porque no hay en ningún otro país. Es una norma estandarizada solo en Alemania. Listo, hay otras bridas que son ISO, BS, API, estas más son para perforación de crudo, las API, que esas sí son también comerciales. Creo que no son tan comunes, por ende no les vamos a topar mucho, pero para fuente de consulta tienen ahí eso. Vamos a topar ahora el tema del material. Si bien es cierto, nosotros aquí en el país encontramos prácticamente 3 tipos de bridas, que son las bridas 304, ya sea en L o sin L, o en 316, que las dos son inoxidables. Y la brida 105, que es la brida negra. Bien. También existen otros tipos, que es, por ejemplo, la brida 304L, es para bajas temperaturas, hablando en el tema temperatura, ¿no? Y 304H es una brida para altas temperaturas. L baja de low y H de high. Es decir, como pasa en la 304 y en la 316. ¿Sí? Ahora, dentro de la norma 182 también encontramos otras aleaciones que por su naturaleza no pueden ser consideradas como tal inoxidables, porque son unas aleaciones que ya se salen un poco de los parámetros de inoxidable, pero son para mejorar tanto la resistencia mecánica, la elasticidad y también obviamente evitar la corrosión, pero están dentro de la norma 182 con la que nosotros conocemos las bridas inoxidables, pero sí nos podemos topar con esas. También se les conocen como duplex, super duplex, tienen nombres, ¿ya?
Entonces, si alguien nos pide una brida F11, F22 o LF2, sabemos que estamos hablando de algo que no es tradicional en el país y por ende hay que echarle ojito, ¿no? No es nada más de darle, de considerar que me den la medida y que me digan de acero al carbono. Por lo general, si me dicen de acero al carbón, yo sé que es una brida 105. Y si me dicen inoxidable, sé que es una brida 182. 304 o 316, es lo que se me viene a la mente. Pero hay una tercera parte en bridas que son las aleaciones especiales. Y eso también suelen pedir más que nada para refinación. Entonces hay que echarle ojo cuando nos piden, si dice 304 o 316 o A105 es algo común. Si ya no dice eso, hay que prestarle atención porque es algo especial. Bueno, seguimos avanzando. Hay un dato curioso que yo he querido aportar con ustedes respecto a las normas. En bridas yo voy a encontrar la norma de 1650. En empaque, hazme B16.20. Y en válvula, hazme B16.34. Estas tres normas son compatibles entre sí. Porque una cosa es la norma que corresponde a la brida, otra la del empaque y otra la de la válvula. No se vayan a confundir. Si en un listado viene una válvula, un empaque y una brida, no quiere decir que son cosas diferentes. Son cosas que van a ser compatibles entre sí, pero tienen normas diferentes. Eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, eso nada más, lo que yo les podía compartir sobre bridas. Espero que pues, haya llenado algunos vacíos que tenían, que hayan aprendido algo nuevo, algo diferente. O pues, y si no ha sido el caso, pues qué bien, qué chévere que hayan sabido todo esto, ¿no? A mí me costó aproximadamente 10 años aprender sobre bridas y pues lo hice de manera empírica, consultando en fuentes de información, pues en internet igual, manuales de fabricantes. Y eso es lo que yo les he podido resumir y compartir el día de hoy. Y si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, pues estaría bien que me hagan saber, ¿no? de la aplicación, porque dice que hemos pasado o ya llegamos a los 40 minutos. Así que, pues nada, eso es todo. Gracias y esperemos el próximo día lunes compartir algo interesante, así como lo de hoy. Bueno. Ya, Mauricio, ok, muchas gracias, ¿no? Gracias por todos los datos y por lo que nos has ayudado, pues nos ha ayudado un montón porque yo la verdad no sabía de estas cositas, pero yo creo que con estas capacitaciones vamos aprendiendo poco a poco. Muchas gracias. No se olviden, gracias a ti, Conchi. Nos vamos de subir también a YouTube y pronto les compartimos la dirección del canal para que puedan revisar todo esto por si quieren llenar algún vacío o algo no quedó muy claro. ¿De acuerdo? Y si es que hay alguna duda, pues ahí mismo en los comentarios le ponen, igual me llega la notificación y yo te respondo, ¿ya? Ya, ok. Muchas gracias, Mauricio. Listo, un gusto, cuídense. Ok. Hasta luego. Chao. Chao.